If you have your Bibles with you Tienen this sus morning, Biblias please open esta them mañana. to Ábranlas a Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 1. Permítanme decirles que es un privilegio singular, único, estar aquí con ustedes el día de hoy, por un número de razones. Primero, tener el privilegio de pararme delante de tantos pastores, tantos líderes que fielmente alimentan el rebaño, y tener el privilegio de partir y convivir tiempo con ustedes, es eso, es un privilegio. Segundo, es un privilegio único y singular estar aquí detrás de este púlpito sagrado. No solamente por la fidelidad de quien predica desde este púlpito regularmente, sino porque también el rol único que ha jugado este púlpito en mi vida, este pastor, como mentor, como amigo, la manera que Dios nos ha conectado antes de vernos físicamente. Aprecio todos los displays, todo el esfuerzo que se ha hecho por los 50 años. Mi cumpleaños es este lunes, cumplo 50 años, así es que muchas gracias por celebrar mi cumpleaños. Así es que, doctor MacArthur, muchas gracias por hacer el esfuerzo allí, por celebrarlo. En toda seriedad, doctor MacArthur comenzó este ministerio aquí, de donde soy yo. Yo soy de Los Ángeles, el mismo año que yo nací, y siempre recuerdo lo que eso significa. Por toda mi vida, Él ha estado haciendo esto, desde aquí. Y creo, y le doy gracias a Dios por esa inversión que Él ha dado. Mi trabajo esta mañana es hablar acerca de la fidelidad en particular en el contexto de persecución. Y eso siempre es algo difícil. Puedo hablar acerca de historias, de fidelidad de los mártires, hombres y mujeres, que contaron sus vidas menos que la de Cristo y las dieron por la causa de la cruz. Y eso es importante, y vamos a hablar de eso. Pero quiero ser claro que cuando hablamos de fidelidad en medio de la persecución, no estamos hablando de algo que podemos crear. A veces hablamos de fidelidad en medio de la persecución y suena como que somos la milicia. Suena como que somos soldados élite. Estamos nosotros creando una cultura y un ambiente que nos permita estar dispuestos a hacer eso que es no natural cuando llega el tiempo. Y es verdad que cuando a través del tiempo hemos aprendido cómo condicionar a hombres a ir hacia el enemigo, cuando todo dentro de ellos les dice, corre a la otra dirección. Pero cuando hablamos de fidelidad en medio de la persecución, no estamos hablando de condicionar. Cuando hablamos de fidelidad en medio de la persecución, no estamos hablando de prepararnos a nosotros mismos antes para que entonces podamos estar dispuestos a sobrellevarlo, porque usualmente estamos hablando de algo que no vemos venir, que no sabemos que vendrá, no te dicen de antemano que vendrá, no te dan una declaración de guerra antes. La fidelidad en medio de la persecución es algo que viene, nos llega usualmente cuando no lo esperamos, y no es algo que nosotros nos enfrentamos porque hemos estado siendo condicionados a hacer ello. Y si tú eres como yo, escuchas las historias de mártires,
y te dices a ti mismo, yo no sé. Y si te dices eso a ti mismo, si escuchas las historias de los mártires, si escuchas las historias de hombres y mujeres que han sido puestos a muerte y han sido tan fieles, y los leones los han devorado y lo han enfrentado tan valientemente, y dices, sí, yo sería eso. Y seguramente tú no serías uno de ellos. Porque eso es orgullo. Y orgullo no sobrelleva la persecución. Hay una diferencia entre persecución y sufrimiento. No se confundan. La persecución es un tipo de sufrimiento, pero todos sufren. La vida es sufrir. Eso es el producto de la caída. Sufrimos y morimos. Pero la persecución es diferente que solamente el sufrimiento o solamente la muerte. La persecución es un sufrimiento que nosotros sobrellevamos a manos de nuestros adversarios, específicamente por su odio y su odio a nuestro Señor y nuestro Salvador Jesucristo. Y lo que eso significa es que mientras que sufrir es algo que es inevitable y todas las personas van a sufrir, no es algo, no, eso no es con la persecución. La persecución puede ser evitada. Todo lo que tienes que hacer es comprometer tus valores. Así es que la persecución es sufrir por voluntad propia. Sufrir con una opción de no hacerlo. Es un sufrimiento que no necesitas sobrellevar solamente si paras de predicar. Si solamente paras de creer, o por lo menos di solamente que has dejado de creer. Si solamente dejas de ir a esa dirección y vas a esta dirección, si solamente dejas de presionar en este punto en particular, si solamente dejas de hablar de este tipo de cosas, si solamente dejas de enfatizar estas cosas particulares. Aquellos que son perseguidos tienen esto en común. Ellos llegan al momento en el cual a la hora de enfrentarse con esa decisión, a la hora de darles esa opción, ellos dicen, yo no puedo. ¿Y qué es eso? De eso quiero hablarles el día de hoy. De Segunda de Timoteo. Leeré el primer capítulo. Nos enfocaremos particularmente en los versículos 8 al 12, pero quiero leerles todo el primer capítulo. Antes de leerlo, quiero presentarles esta imagen. Pablo está hablando esta carta a un Timoteo joven y le está escribiendo esto de prisión. Él está en prisión de nuevo. Él es quien lo llamarían alguien que constantemente está en prisión. Y él está seguro que esta será su última vez allí. Eso lo vemos en el último capítulo. En el último capítulo él lo hace muy claro. Si ven eso conmigo, estas son palabras muy claras en el capítulo 4, donde dice en el versículo 3, porque vendrá tiempo. Abajo, continuemos. En el versículo 6. Porque yo ya estoy para ser derramado como una ofrenda de libación, y el tiempo de mi partida ha llegado. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, he guardado la fe.
En el futuro me está reservada la corona de justicia que el Señor, el juez justo, me entregará en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. El fin está por venir. Él sabe que está por venir. Y él está a punto de enfrentarlo. No solamente lo está enfrentando, sino está escribiendo una carta a un joven Timoteo. Y le está escribiendo una carta que no le está diciendo, una carta que a lo mejor tú o yo escribiríamos. No es una carta que yo habría escrito a Timoteo. Y yo he estado en prisión sabiendo que el final vendría. Si yo estuviera en su piel, sabiendo que en mi fin regresa, mi carta hubiese incluido en algún momento algo como Timoteo. ¿Recuerdas los jóvenes que estaban orando cuando Pedro estaba en la cárcel? Ve y búscalos. Amén, alguien. Pero en ningún lugar él hace eso. Y yo creo que eso es estratégico e importante que él hace eso. Cuando entendemos el tema de esta carta, vemos por qué él no podía hacer eso, aun si él quisiese hacer eso. Es porque hay un tema que corre a lo largo de esta carta, la cual va al lado, dos temas paralelos. Es como las vías de un tren, van una junto con la otra. Y lo vemos en todos los capítulos. Vemos estas dos ideas que corren paralelas en todos los capítulos. La primera es que Pablo está escribiendo a Timoteo diciéndole, tú debes preservar y proclamar la verdad del Evangelio. Él sabe que está a punto de morir. Él está escribiéndolo a su joven discípulo y él está aquí diciéndole, tienes que preservar esta verdad. Tienes que proclamar esta verdad. El apóstol sabe que no solamente él está al final de su vida, pero muchos de los apóstoles ahora ya están al final de sus vidas también. Ellos no van a vivir para siempre y ahora no solamente no van a vivir para siempre, sino van a morir mártires, muertes de mártires. Y como a la hora de morir como mártires, hay algunas cosas que Pablo teme. Y una de las cosas que él teme es la perversión del evangelio que pudiese venir. Y por eso es que él escribe en todos los capítulos, preserva y proclama la verdad. Vean en el capítulo 1, comenzando en el versículo 12. Por lo cual también sufro estas cosas, pero guarda mi depósito hasta aquel día. Retén estas palabras. Versículo 14, guárdame ante el Espíritu Santo que habita en nosotros, el tesoro que te ha sido encomendado. Capítulo 2, versículo 2. Y lo que has oído de mí en presencia de muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Después en el capítulo 3, comenzando en el versículo 14. Tú, sin embargo, persiste en las cosas que has aprendido, de las cuales te convenciste, sabiendo de quién las has aprendido. Y que desde la niñez has sabido las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden dar la sabiduría que te lleva a la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. De nuevo en el capítulo 4, versículo 2, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción. En todos los capítulos, una y otra vez, él le dice a su discípulo joven, preserva el Evangelio, proclama el Evangelio. Esto es increíblemente importante. Si el mensaje del Evangelio va a continuar, si el mundo va a escuchar el Evangelio no puede ser pervertido, tiene que ser preservado. Y el Evangelio no puede ser detenido, debe de ser proclamado. Y por eso es que le dice, preserva y proclama el Evangelio. Pero eso solamente es una de las líneas del tren. Hay otra línea del tren que corre paralela. Y es esta otra idea por la cual Pablo no puede evitar escribir esta carta a Timoteo. Porque le dice, de un lado, proclama el Evangelio, y por otro lado le dice, sobrelleva el sufrimiento que inevitablemente vendrá como resultado de preservar y proclamar el Evangelio. De nuevo, todos los capítulos, capítulo 2, versículo 8,
Por lo tanto, nota, sufre penalidades, versículo 9, hasta el encarcelamiento. Capítulo 2, versículo 3, sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo. Capítulo 2, versículo 8, sufro penalidades como criminal. Capítulo 3, versículo 10. Pero tú has seguido mi enseñanza, conducta, propósito, fe, paciencia, amor, perseverancia, persecuciones, sufrimientos, como los que me cociaron en Antioquía, en Iconio, en Listra. Qué persecuciones sufrí, y de todas ellas me libró el Señor. Y en verdad todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos. Y entonces en el capítulo 4, versículo 5, pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. En todos los capítulos, preserva y proclama la verdad del Evangelio. Y en todos los capítulos también sobrelleva sufrimientos que vendrán inevitablemente como un resultado directo de preservar y proclamar el Evangelio. ¿Por qué es que Pablo no podía escribir en su carta: ve y consiga a los jóvenes que oraron por la libertad de Pedro, que ellos vengan y me liberen? No, porque este es el mensaje de Timoteo. El mensaje de 2 de Timoteo es: Timoteo, ellos están a punto de matarme por predicar el Evangelio, y cuando lo hagan, tú haz lo mismo hasta que te maten a ti. Tú no puedes escribir ese tipo de carta y el tipo de carta que yo a lo mejor hubiese escrito. No funciona así. No puedes decirle a un hombre joven que aparentemente tenía algún tipo de dificultades en sí mismo de vez en cuando y tenía que ser animado y exhortado. No le puedes decir a ese joven, por un lado, preserve y proclame el Evangelio, sufre penalidades que vendrán inevitablemente, y por otro lado, tengo miedo. No. Si esa es la carta que está escribiendo, él no escribe eso, aun si él está con temor. Si esto es a quien estás escribiendo y estás tratando de animarlo, lo haces, lo animas, lo exhortas en todos los puntos. Y eso es precisamente lo que Pablo está haciendo aquí. Está haciendo con su joven discípulo. Esa es la realidad de ello. Ese es el patrón que vemos. Y en el capítulo 1, versículo 8 al 12, vemos el sistema teológico detrás de ello y qué es lo que explica esta carta. Esta carta no es Pablo diciendo: esto es como tú te condicionas a ti mismo para poder llevar a cabo eso, es como yo me he condicionado a mí mismo. No, la carta esencialmente es decirle a Timoteo que él ya tiene todo lo que necesita para poder sobrellevar eso. Por eso regresemos al capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 1. Pablo, apóstol de Cristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de vida en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús nuestro Señor. Doy gracias a Dios, a quien sirvo con limpia conciencia, como lo hicieron mis antepasados, de que sin cesar, noche y día, me acuerdo de ti en mis oraciones, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de alegría, porque tengo presente la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loída y en tu madre Eunice, y yo estoy seguro que en ti también. Por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Nuestro texto, versículo 8. Por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos ha salvado y nos ha
llamado a un llamamiento santo, no según nuestras obras, sino según su propósito y según la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús desde la eternidad y que ahora ha sido manifestada por la aspiración de nuestro Salvador Cristo Jesús, quien abolió la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio, para la cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro, por lo cual también sufro estas cosas. Pero no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído y estoy convencido de que es poderoso para guardar mi depósito hasta aquel día. Retén la norma de las palabras sanas que has oído de mí, en la fe y en el amor en Cristo Jesús. Guarda mediante el Espíritu Santo que habita en nosotros el tesoro que te ha sido encomendado. Ya sabes esto, que todos los que están en Asia me han vuelto la espalda, entre los cuales están Figelo y Hermógenes. Conceda el Señor misericordia a la casa de Onesíforo, porque muchas veces me dio refrigerio y no se avergonzó de mis cadenas. Antes bien, cuando estuvo en Roma, me buscó con afán y me halló. Que el Señor le conceda hallar misericordia del Señor en aquel día. Además, los servicios que prestó en Éfeso, tú lo sabes mejor. Fidelidad en medio de la persecución. Y quiero que veamos estos versículos, en particular el versículo 8, porque el resto que vemos en versículos 9, versículo 12 es una expansión de las verdades teológicas que se encuentran en el versículo 8. Pablo dice, por tanto, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino, y aquí está la esencia del mensaje, participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Y eso es todo lo que quiero que veamos esta mañana. Nosotros compartimos en el sufrimiento. Nosotros sufrimos por el poder de Dios. Primeramente, de participa. Ven esta idea de participar en todos la letra. ¿Cuál es el tema de esta carta? El tema de esta carta es: yo estoy sufriendo por la causa del Evangelio. Yo estoy a punto de morir por la causa del Evangelio. Me van a matar por el mensaje del Evangelio. Y cuando me maten por causa del Evangelio, yo quiero que tú sepas, sin lugar a duda, que es tu turno de ahora hacer lo mismo y sufrir por la causa del Evangelio. Pablo no le está preguntando a Timoteo que haga algo fácil o algo que él no está dispuesto a hacer. Realmente, si ves a este marco en el versículo 8 al 12, nota en el versículo 8. Por lo tanto, no te avergüences. Hay vergüenza. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni de mí, prisionero suyo, sino participa conmigo en las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. No te avergüences, sino sufre. Ahora vamos al versículo 12. En el versículo 12 lo vemos al reverso. Versículo 12, por lo cual también sufro estas cosas, pero yo no me avergüenzo. Tú no te avergüences, pero sufre. Y me doy cuenta de lo que les estoy diciendo, porque yo no me avergüenzo y yo sufro. Yo sufro. Yo comparto en sufrimiento. Capítulo 2, versículo 3. Sufre penalidades conmigo como buen soldado de Cristo Jesús. Esto no es el único lugar donde vemos este tema en la vida de Pablo. Si van conmigo a Romanos capítulo 8. Y el versículo 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. Pablo no está diciendo solamente a Timoteo, sufre conmigo, le está diciendo, sufre con Cristo. Vayan conmigo si pueden.
Y segunda de Corintios, capítulo 1, versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancias, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Pero si somos atribulados, es para vuestro consuelo y salvación. O si somos consolados, es para vuestro consuelo, que obra al soportar las mismas aflicciones que nosotros también sufrimos. Y nuestra esperanza respecto de vosotros está firmemente establecida, sabiendo que como sois copartícipes de los sufrimientos, así también lo sois en la consolación. A otro lugar, vayan conmigo, en Filipenses capítulo 1, versículo 29.